La fe, que el camino de Dios es un camino ¿de qué? De fe. Y obviamente cuando hablamos de fe, pues la fe tiene muchas variantes. Y cuando hablo de variantes no es que la fe varíe, ¿no? Sino que tiene muchas vertientes, más bien muchas áreas que abordar, muchas cosas que aprender acerca de la fe. Hablar de la fe es hablar de un sinnúmero de cosas que esto demanda, lo que es la fe. Y aunque hoy por hoy se está enseñando una teología irresponsable, una teología engañosa y mentirosa, en la que se dice que Jesús nunca enseñó de fe, imagínense. Entonces, ¿de qué hablaba él? Cuando hablaba del grano de mostaza. Y le dije, ¿por qué no pudieron? Digo, por vuestra poca fe, incrédulos. Le recriminaba eso. Y según ahora las nuevas teologías que están saliendo, las nuevas enseñanzas, él no habló de fe, él no enseñó de fe. Y la Biblia enseña que la fe principal y primordialmente para el creyente es, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo principal y primordial de la fe? ¿Cuál? Preservación del alma, para la salvación de nuestras almas. Entonces el no enseñar fe es sencillamente condenar a la gente, porque la fe tiene como propósito, lo dice la palabra, lo dice literalmente, y el propósito de su fe es la preservación del alma, la salvación del alma. Y nosotros somos de los que tenemos fe para preservar el alma, también dice la Biblia, y no para retroceder. Entonces, ojo con esto. Por eso estamos hablando acerca de lo que Dios está haciendo en nosotros. Que esto que estamos nosotros caminando es un camino que el Señor nos invita. Que esta vida que vivimos es un camino que el Señor nos ha invitado a caminar. Y que se compara al desierto, recuerden. Esta vida es comparable ¿a quién? Al desierto. Por eso hay altibajos en esta vida. Por eso a veces hay situaciones de tristeza, de dolor. Sin embargo, tenemos la certeza y la esperanza gloriosa de saber que el eterno Dios está con nosotros, que su Espíritu está con nosotros y no nos dejará. Y nos guiará a toda verdad, y nos consolará, y nos guardará, y nos sustentará, aún en los momentos más difíciles. Ahí estará el Señor, amén. Esa es la confianza que tiene un hijo de Dios. Caminar esta vida, este camino de la vida, sin tener la confianza puesta en Dios, sin tener nuestra emuná, fe en hebreo, emuná, que significa estar ¿qué? Asido, tomado, agarrado con toda fuerza, con todo vigor a la mano de Dios. Eso significa emuná. Si nosotros entonces caminamos este camino de la vida sin la fe, pues sencillamente vamos a tener serios problemas. Y dentro de este caminar tenemos su Espíritu. Ahora, si lo caminamos sin la fe que es de vida y obviamente sin el Espíritu de Dios, pues vamos a comportarnos como se comporta el mundo, como paganos, como impíos. Nos vamos a dejar envolver de las cosas de este mundo y vamos a terminar como terminan los impíos, los paganos. Pero nosotros estamos en el Señor, amén, tomados de su mano. Entonces estamos viendo que la fe tiene como propósito entonces la preservación del alma, la salvación, pero que dentro de la fe que nosotros vivimos en Yeshua hay recompensa. ¿Hay qué? Recompensa. Y de eso estamos hablando. Que en este camino entonces, mientras vamos caminando, vamos desarrollando nuestra fe, fortaleciéndola, se va acrecentando de tal manera que esa fe nos dará recompensa. Nos dará recompensa. Y hace 8 días estábamos hablando y estábamos viendo, bueno, ¿quién es el que recompensa? Porque si hay una recompensa a través de la fe, la pregunta es ¿quién va a dar la recompensa? Y entendemos que esa recompensa viene directamente ¿de quién? Del eterno Dios, que Él es el galardonador, el recompensador, quien da la recompensa. Pero debemos entender que esa recompensa puede ser buena o mala, en el sentido de bendición para los que viven en el Señor como hijos de Dios y maldición para los que se apartan de Él.
Porque a veces pensamos que la recompensa solamente sería buena, pero Dios recompensará justamente, es decir, le retribuirá a cada uno según sus obras. Y hace 8 días hablábamos de eso y lo veíamos con las diferentes, el diferente mensaje que el ángel le enviaba o le daba a las iglesias. Recuerden ahí en Apocalipsis. Quiero aclarar algo ahí que de pronto no lo aclaré hace 8 días. Cuando en Apocalipsis se da el mensaje a estas 7 iglesias, ahí abra por favor su Biblia en Apocalipsis como para que usted se contextualice por si lo ha olvidado. Vemos el mensaje en el capítulo 2 y en el capítulo 3, los mensajes a la iglesia, a las iglesias. Y hay un mensaje para la iglesia que había en Éfeso, otro para la iglesia que había en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, en Sardis, en Filadelfia y en Laodicea. ¿Ok? Y en todas hay un mensaje. Ahora, comúnmente en las Biblias dice, escribe al ángel de la iglesia, como si Juan le estuviera escribiendo a un ángel de una iglesia. Entonces, se ha dicho, y muchos han especulado diciendo que ese ángel, esa palabra ángel que aparece allí, que es mensajero, pues esa palabra ángel hace referencia al pastor de esa iglesia. Eso es un error. ¿Ok? Es un error. Porque no es Juan el que les está escribiendo un mensaje a los ángeles de las iglesias. Cuando uno lee en griego el texto literalmente dice, esto escribe el ángel a la iglesia en, por ejemplo, Éfeso. Esto escribe el ángel a la iglesia en Esmirna. Esto escribe el ángel a la iglesia en Pérgamo. Cuando uno ve, son 7 iglesias. Esto concuerda pues con los 7 espíritus pues de los que habla la Biblia, estos 7 ángeles de los que habla la palabra del eterno Dios. Por ejemplo, si usted ve en el capítulo 1, versículo 12, dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candelabros de oro. ¿Cuántos? Y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es ese semejante al Hijo del Hombre? Yeshua, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido en un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce pulido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y en su diestra tenía las 7 ¿qué? Estrellas. ¿Tenía qué? 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuvo muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién es ese? Yeshua, el Cristo. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto. ¿Qué le tocó hacer a Juan? Escribir ¿qué? Lo que veía y lo que oía. O sea, él no le escribió a las iglesias, sino lo que él veía. Y dice acá, respecto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candelabros de oro, son las 7 estrellas, respecto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son ¿qué? Los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. ¿Quiénes son los candelabros? ¿Quiénes eran los candelabros? Las iglesias. ¿Y quiénes eran los ángeles y las estrellas? Los ángeles. Es decir, cada uno de los ángeles que ve ahí lo ve como 7 estrellas. ¿Y esas 7 estrellas estaban en qué? ¿En dónde estaban? En la diestra. ¿De quién? De Yeshua. Es decir, que son sus mensajeros. Son sus enviados. Recuerde que la palabra malach en hebreo, ángel, significa mensajero. Lo mismo que la palabra ángel en griego, ángelo. Mensajero.
el que envía un mensaje. Entonces Juan está atento a ver todo lo que está pasando allí. Entonces de repente se le dice, ve Juan y dice, escribe, esto escribe el ángel. Entonces Juan, esto escribe el ángel de la iglesia. Entonces, ¿qué escribió el ángel de la iglesia? Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso, el ángel, una de las estrellas, le escribe a una de las iglesias, dice, esto escribe el ángel a la iglesia en Éfeso. ¿Y qué escribió ese ángel? El que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Quién es ese? Yeshua. El que camina en medio de los 7 candelabros. Es decir, que Yeshua se pasea en medio de ¿qué? De la iglesia. Yeshua camina en la iglesia, camina con la iglesia, está en la iglesia. El que camina en medio de los 7 candelabros de oro dice esto: yo conozco tus obras. Entonces, ¿quién dice esto de yo conozco tus obras? Yeshua. O sea, el ángel está diciendo, esto dice, o esto escribe más bien el ángel. Entonces el ángel, el mensajero, escribía esto para la iglesia. Entonces el mensajero es el ángel. ¿Y el mensaje es para quién? Para la iglesia. ¿Ok? Entonces por eso dice, yo conozco tus obras. ¿Listo? Conozco tus obras. Entonces estábamos entendiendo que el eterno Dios, obviamente a través de su Hijo Jesucristo, que es el mediador de nosotros y por medio del cual podemos conocer al Padre, conoce nuestras obras, las conoce perfectamente, y por eso seremos juzgados. Por eso Él podrá juzgar al mundo y podrá juzgarlo con justo juicio, porque conoce a plenitud las obras. ¿Estamos? Entonces, como las conoce a plenitud, pues por eso Él dará la recompensa. Él recompensará, Él sea quien recompense. Ahora bien, la recompensa que recibirán los injustos, como vimos hace 8 días, será una recompensa bien terrible, bien tremenda. Entre esas recompensas que quedé de darles hoy también al respecto, ahí está Apocalipsis 9, perdón. Apocalipsis 6 fue el que vimos hace 8 días. Apocalipsis 9. Dios retribuirá a través de Yeshua toda las obras del ser humano, sean buenas o malas. Por eso depende de nosotros qué recompensa vamos a ver. Por eso dice la Biblia que Moisés tenía puesta su mirada en la recompensa. ¿Pero la recompensa qué? Celestial. Por eso él prefirió desechar la recompensa terrenal, la recompensa que iba a recibir siendo hijo de Faraón. Desechó la recompensa terrenal para poner su mirada en la recompensa celestial. Dependiendo de donde esté nuestra mirada, así será la recompensa. Y Moisés, aunque vio que iba a recibir una aparente recompensa en este mundo, que era superflua, vana, pasajera, prefirió poner su mirada en la recompensa eterna, la celestial, y por eso rechazó lo terrenal, porque lo terrenal es momentáneo y la recompensa de lo terrenal terminará siendo maldición, y una maldición continua. Si leemos desde el capítulo 8, la Biblia nos habla acerca de las trompetas, ahí en el versículo 6 en adelante, que son parte de los juicios que Dios enviará sobre la tierra. Pero pues no voy a tocar todo esto porque esto sería un tema muy largo, todos esos juicios. Sencillamente quiero que veamos desde el 8:12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciera la tercera parte de ellos y no hubiera luz en la tercera parte del día y asimismo en la noche. Esto es una situación que va a acontecer en la tierra. Esto va a ser debido a todas las catástrofes y a toda la situación cataclísmica y toda la situación de guerras y devastaciones que van a haber en la tierra. La tierra quedará cubierta de tal magnitud de ceniza, de escombros y de destrucción, muerte, tanto que la tierra quedará como en oscuridad, porque habrá catástrofes naturales, pero también producidas por el ser humano, porque para aquel entonces, cuando venga el juicio de Dios sobre las naciones mismas se entregarán a guerra y destrucción, y habrá guerras a todo dar,
de acuerdo a lo que vemos hoy. Obviamente con uso masivo de armas nucleares. En Hiroshima se lanzó la primera bomba nuclear. ¿Lo recuerdan? El 6 de agosto. ¿De cuándo? 1945. Cuando fue lanzada la primera bomba atómica ahí sobre la ciudad japonesa de Hiroshima. A los 3 días, es decir, al 9 de agosto, fue lanzada la segunda en Nagasaki. Y las dos explosiones estas crearon un pánico terrible por la magnitud de la destrucción en cadena masiva que tenían. Gracias a esas dos bombas, entre comillas, gracias, se terminó la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Pero lo triste es saber que esas bombas que se lanzaron en aquel tiempo no son nada comparadas a las que hay hoy de destrucción masiva. Hoy hablamos de las bombas de hidrógeno, las bombas nucleares, bombas que tienen capacidad de 100 veces mayor destrucción que la que hubo en Hiroshima y Nagasaki. Y el problema de que de esas bombas hoy por hoy existen cientos de miles por el mundo. Expertos dicen que si se llegase a ver una guerra nuclear en donde empiecen a detonar todas estas bombas, en cuestión no de días, sino de horas, la tierra quedaría devastada completamente. Entonces, el mundo va hacia su propia destrucción. Eso es parte del juicio de Dios, por cuanto los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. La gente dice, ¿cómo un Dios de amor permite esto? La pregunta más bien es, ¿cómo el hombre rechaza un Dios de amor que está en contra de eso? Pero rechazamos el Dios de amor para ir hacia nuestra destrucción. Entonces todo esto sucederá, ese toque de trompeta será uno de los juicios que Dios enviará sobre la tierra. Y dice acá el versículo 13: y miré y oí un ángel que volaba en medio del cielo y decía a gran voz, mire cómo decía el ángel, ¿qué decía? ¡Ay! 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 Son exclamaciones. ¡Ay! De los que habitan en la tierra. ¡Ay! Por eso nosotros debemos saber que en este camino somos ¿qué? Extranjeros y peregrinos. ¿Somos qué? Extranjeros, peregrinos. Como decía el Señor, Padre, no te pido que los quites del mundo, pero sí que los guardes del mal. Estamos en este mundo, pero no somos del mundo. No somos habitantes del mundo. Somos extranjeros y peregrinos. Y si yo me comporto como tal, entendiendo que aquí soy extranjero y peregrino y que mi morada eterna está en el reino de los cielos, pues voy a tener esa herencia. Pero si yo me comporto como un habitante meramente de la tierra, donde solamente vivo para los placeres terrenales y para complacer esta carne y nada más, y no hacer conforme al Espíritu de Dios, pues voy a recibir toda la recompensa de los que habitan en la tierra. Eso es lo que necesitaba entender Israel. Que cuando ellos salieron de Egipto y pasaron por el desierto por donde Dios les invitó a pasar, el desierto no era el lugar definitivo, era transicional. Mientras que pasaban, sí, ahí estaban pasando, pero ellos iban a entrar a una heredad. Así somos nosotros. Hemos sido sacados del pecado, de la esclavitud, y estamos en esto. Esto es transición, lo que estamos viviendo. Estamos de paso. Pero si hacemos todo aquí, y como dijo el Señor Jesús, si nos hacemos tesoros en la tierra, donde el hollín, donde el óxido corrompen, pues vamos a perecer con esto mismo. Pero si hacemos los tesoros en el cielo, vamos a permanecer para siempre. Amén. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Entonces, este juicio será ¿para quién? Los habitantes de la tierra. A causa de los otros toques, ¡ay! Por causa de los otros toques de trompeta que están para tocar los 3 ángeles. Y mire lo que sucede. Viene un toque de una trompeta. El capítulo 9. El 5.º ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo.
Y abrió el pozo del abismo, y del pozo subió humo como humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Del humo salieron como langostas sobre la tierra, y se les dio poder como el poder que tienen los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañaran la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los humanos que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Pero no se les permitió que los mataran, sino que los que atormentaran 5 meses. Y su tormento era como el tormento del escorpión cuando hiere al hombre. En aquellos días los seres humanos buscarán la muerte, desearán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas y tenían cabello como cabello de mujer, y sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro, y ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Sobre ellos tienen como rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. La Biblia muestra que uno de los juicios que Dios enviará, para que entendamos cómo va a ser también la recompensa de los impíos, que más que una recompensa es destrucción, porque la recompensa de parte de Dios que Él dará en bendición será para sus siervos, y lo otro será para los que destruyen la tierra. Si quieres se los muestro. Busca Apocalipsis 11, 18 y ya les explico 9. ¿Lo tiene? Dice Apocalipsis 11, 18: las naciones se han enfurecido. ¿Qué hicieron las naciones? Se enfurecieron las naciones en aquel tiempo. Pero ha llegado su castigo. ¿Ha llegado qué? El castigo. El momento de juzgar a quienes, a los muertos, y de dar recompensa a los siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, sean grandes o pequeños, y destruir a los que destruyen la tierra. ¿A quién va a destruir el Señor? ¿Será que el ser humano hoy se está encargando de destruir la tierra? El comportamiento del ser humano egoísta, el comportamiento de acaparar riquezas y de quererlo todo, está llevando a la destrucción masiva de nuestro planeta. Y la Biblia dice que Dios destruirá a los que destruyen la tierra. Va a dar recompensa a sus siervos, va a dar recompensa a los profetas. Es decir, que un verdadero hombre de Dios, un verdadero siervo de Dios, un verdadero hijo de Dios, no destruye la tierra, la administra. Para eso fue puesto el hombre. Pero el hombre se ha encargado de, en vez de administrar, es dañar, destruir, despilfarrar. Y muchas veces, precisamente les digo, por el egoísmo que hay. Entonces dice la palabra, acá en el capítulo 9 de Apocalipsis, que uno de los juicios que Dios enviará, dice: y vi caer una estrella que cayó del cielo a la tierra. Y dice que a esa estrella se le entregó la llave del pozo ¿de qué? Del abismo. El pozo del abismo no es otra cosa que el lugar de confinamiento de los demonios, que es diferente al infierno. El infierno, como comúnmente le llamamos, pues, el infierno o Hades, es el lugar de tormento de aquellas almas cuando mueren sin Yeshua, mueren sin haber recibido a Jesucristo o reconocido como su Señor y Salvador. Y reconocer a Yeshua como el Señor y Salvador no es sencillamente hacer una oración y decir: Señor, te recibo en mi corazón, te abro la puerta en mi corazón, amén. No, significa vivir una vida para Él, de compromiso, de hacerse hijo de Dios y de hacerse discípulo de Yeshua. Y por lo tanto,
Aquellas personas que no lo hacen, pues se condenarán. ¿Por qué? Porque están condenadas. Porque la naturaleza del ser humano de por sí es condenación. Toda persona que está en el mundo está ¿qué? Condenada. De la única manera que una persona puede salir de la condenación es reconociendo a Yeshua como su Señor y Salvador, entregando su vida a Él y viviendo la vida para Él, sujeto a su palabra. Si no lo hace, se quedará en la misma condición de condenación. Entonces no es que Dios condena a nadie, porque por eso la Biblia dice en Juan 3:16 en adelante: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sigue diciendo el versículo 17: y no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Pero esta es la condenación que ha venido al mundo, que los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. Es decir, decidieron quedarse en condenación. Prefirieron quedarse en condenación. Por eso cuando a mí me dicen: y los indígenas que no conocieron de Dios, pues se quedaron en condenación. Mire, nadie tiene excusa delante de Dios, porque todos tenemos testimonio de parte de Dios en nosotros. Para eso a cada uno de nosotros nos ha dado espíritu. Por eso somos un ser, y somos un ser integral: espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo lo que ve usted, terrenal, humano. El alma lo que somos. Y el espíritu es el testimonio de Dios en cada uno de nosotros, en cada ser humano. Por lo tanto, ningún ser humano tiene excusa delante de Dios para decir que nunca le conoció, porque la misma creación es testimonio de Dios, del Creador. La misma creación. Entonces nadie puede decir que desconocía de Dios. Y el desconocimiento de Dios vino por causa del mismo pecado del hombre, porque el primer ser humano, Adán, conoció a Dios. Y de ahí en adelante vino el pecado, y esto trajo ruina, destrucción sobre muchos. Pero gracias a Dios que otros se levantaron para recibir la gloria de Dios, como el caso de Noé. La palabra Noé significa salvar de aflicción. Y con Noé se repobló la tierra. Y Noé conoció a Dios, y sus hijos conocieron a Dios, y la tierra se volvió ¿a qué? A corromper, a pervertir. Es el ser humano que decide. Entonces reconocemos a Yeshua, se condenan. Entonces el infierno, el Hades, es el lugar de tormento, donde va el alma de la persona que no ha reconocido a Yeshua y no vive para Él, no se ha arrepentido genuinamente. No ese paso de arrepentimiento por medio del cual viene la santificación de parte de Yeshua. Entonces su alma va allá. ¿A dónde va el cuerpo? Al polvo. ¿Y el espíritu qué dice la Biblia? A Dios que lo dio. Pero el alma que somos nosotros, Jesús dijo, resucitarán para vida eterna o para condenación. Entonces, si una persona muere hoy sin haber recibido y reconocido a Yeshua como su Mesías, viviendo para Él, su alma lamentablemente irá a la condenación, al infierno. De ahí estará en ese lugar de tormento. ¿Qué es el infierno? Un lugar de tormento provisional. Mientras viene ¿qué? El juicio final de Dios, de todos los muertos. Ahí, eso es el infierno. ¿Pero qué es el abismo? El abismo es el lugar de confinamiento de los demonios. Cuando Yeshua reprendía a los demonios, pues ¿a dónde los enviaba? Al abismo. Los demonios no están en el infierno. No es como en la obra literaria de Dante Alighieri, la Divina Comedia, que ve a una persona que había sido chismosa y que un demonio le saca la lengua y le está martillando ahí en un yunque y le está dando como que los demonios en el infierno con la gente. No, así no es. Entonces el abismo es el lugar de confinamiento. Por eso cuando vino un endemoniado al encuentro de Yeshua, este traía una legión de demonios, cientos de demonios, y los demonios le dijeron: ¿qué tienes contra nosotros, hijo de Dios, hijo de David? ¿Qué tienes contra nosotros? Todavía no es nuestro tiempo. Y Yeshua le dijo: por favor, le dijeron los demonios, no nos envíes al abismo. Entonces Yeshua les permitió salir de este hombre y fueron hacia un hato de cerdos, dice la palabra. Pero ni siquiera los cerdos se los aguantaron, prefirieron matarse primero. Entonces el abismo es el lugar de confinamiento de los demonios. Cuando Yeshua reprendía a los demonios, los enviaba ¿a dónde? Al abismo. Aquellos demonios que se rebelaron contra Dios desde un principio
y que dejaron su dignidad, dice la Biblia, y que se entregaron a pasiones vergonzosas, haciendo que la raza humana se pervirtiera de una manera terrible, por la cual Dios tuvo que destruir la tierra en tiempos de Noé, porque dice que la maldad había llegado a su límite, y dice que estos se habían acercado ¿a qué? A las hijas de los seres humanos. Ellos eran conocidos como los Bene Elohim o Elohim, como los hijos de Dios, que habían sido destituidos. Entre esos Bene Elohim estaban ¿quién? Satanás. Pues la Biblia dice que vinieron los ángeles, los hijos de Dios, entre ellos Satanás, y se presentaron delante de ¿quién? De Dios. Entonces estos ángeles, habiendo sido sacados del cielo por la rebelión que tuvieron, vinieron a la tierra y la pervirtieron tan terriblemente que ellos tomaron, porque recuerde que los ángeles tienen la capacidad de materializarse con su cuerpo espiritual tiene la capacidad de materializarse. Por eso dice que Abraham estaba sentado en su casa y de repente vio venir a 3 hombres y corrió y le dijo a su esposa: traiga leche, traiga mantequilla, hace un cabrito, que aquí vienen 3 hombres, vamos a atenderlos. Él no dijo: uy, vienen 3 ángeles, sino 3 hombres. Y resulta que esos eran mensajeros de Dios. De hecho, 2 de ellos fueron 2 ángeles que fueron enviados a Sodoma y a Gomorra. ¿Para qué? Para destruirla. Y cuando los habitantes de la ciudad los vieron, los querían violar. ¿Veían ángeles? Hombres. Porque entran a este mundo materializándose. Entonces, ¿qué hicieron esos ángeles? Entraron a este mundo materializándose. Tomaron forma humana y así se allegaron, se acercaron sexualmente a las hijas de los seres humanos y les engendraron hijos. Y dice la Biblia que nació una raza de Nefilim, que es una raza que su Biblia dice gigantes. Nefilim. Y como consecuencia de esto se pervirtió, y no solamente dice que se pervirtió toda carne. Es decir, no solamente tuvieron relaciones con las hijas de los seres humanos, sino con animales. Y pervirtieron tanto la raza humana como todos los animales. Lo cual tuvo que traer la destrucción de Dios. Porque ya lo que caminaba sobre la tierra era algo anormal. No era la creación de Dios, era cosa anormal, eran cosas gigantes. Animales gigantescos, hombres gigantescos. Eran cosas raras que no eran parte de la creación, que por eso no entraron al arca de Noé. Por eso no entraron, porque no eran parte de la creación de Dios. Deformaron la creación. Y dice entonces la Biblia que a esos ángeles que se materializaron, y lo dice tanto Pedro como Judas, los dos lo dicen en sus cartas, por no haber guardado su dignidad de seres espirituales, sino que a pesar de haber sido expulsados del reino, no quiere decir que tenían que perder su dignidad espiritual. Entonces fueron expulsados y prefirieron materializarse para llegarse a todo esto. Entonces, como no tuvieron su dignidad, no la mantuvieron, dice que Dios les quitó. Entonces, ¿qué hizo Dios? Les quitó su cuerpo espiritual, que tiene la capacidad de materializarse. Entonces quedaron como espíritus errantes. Y a todos esos que hicieron esto, dice la Biblia que los envió al abismo. Dice que lo que ellos hicieron fue peor que lo de Sodoma y Gomorra. Y se pervirtieron y los envió. Miles, cientos, millones de esos seres espirituales, de demonios. A esos. Y a todos el resto. Y entonces al resto de ángeles, de estos caídos, que no cometieron esta perversión, que no lo hicieron, pero estaban caídos, también les quitó su dignidad. O sea, también para que no se siguieran ¿qué? Materializando. Entonces quedaron como espíritus inmundos o demonios. Esos son los demonios que andan. Pero ellos necesitan de un cuerpo. Y por eso muchas veces intentan poseer, pero para destrucción. Entonces cuando lo hacen para destrucción, estos eran los que el Señor también enviaba ¿a dónde? Al abismo.
Pero ¿sabe lo que dice la palabra? Que en los tiempos del juicio de Dios, cuando venga sobre la tierra el juicio de Dios, para destruir a los que destruyen la tierra, dice, a esa estrella que cayó del cielo, que es Satanás, se le dio la llave del pozo del abismo y abrió, dice el versículo 2 del capítulo 9 de Apocalipsis, el pozo del abismo. ¿Para qué? Pues ¿para qué? Para que salgan los demonios. Y del pozo salió como el humo de un gran horno. Y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Y del humo salieron como langostas. ¿Usted ha visto alguna enjambre de langostas? Son millones y millones. Un enjambre pequeño puede estar constituido de 100 millones de langostas. Y eso arrasan. Millones. O sea, Juan está viendo esta visión y para él es como ver, claro, para ellos era común ver estas situaciones. Para nosotros no, porque nosotros vivimos en la ciudad. Pero para ellos era común ver a las langostas atacar los campos, y cuando las langostas vienen son como nubes negras oscuras que literalmente se oscurece el día. Un ataque de langosta es algo tremendo y es algo que son millones y millones y millones y se oscurece literalmente los campos donde ellas atacan. Entonces cuando la gente ve, los agricultores ven estos ataques de langostas, ven como si el sol se opacara y es una cosa terrible. Entonces Juan describe lo que él está viendo con eso. Él ve como si fuera parecido a eso. Trata de describirlo con palabras humanas. Y dice acá, y del humo salieron como langostas sobre la tierra, y se les dio poder como el poder que tienen los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañaran la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol. O sea, nada de la creación. Sino solamente a quienes, a los seres humanos, por cuanto no tenían el sello de Dios en sus frentes. ¿Por qué irá a suceder esto con los seres humanos? No tenían el sello de Dios en su frente. Eso es algo alegórico. El sello de Dios es el sello de ¿qué? Del Espíritu Santo. Dice que a los hijos de Dios se les ha dado ¿qué? El Espíritu Santo, que estamos sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia. Es el Espíritu de Dios, con Él estamos sellados como propiedad del eterno Dios. ¿Cuántos son propiedad del eterno Dios? ¿Cuántos han sido sellados? Somos propiedad del eterno Dios. Por eso nada de esto podrá venir contra su vida. Y dice acá, se les mandó que no dañaran la hierba, sino solamente a los seres humanos por cuanto no tenían el sello de Dios en sus frentes. Y no se les permitió que los mataran. O sea, estos demonios, se abrió el abismo. O sea que el abismo en los tiempos del juicio va a haber una actividad diabólica y demoníaca sin precedentes. Sin precedentes. Es el mismo Dios quien permite todo esto. Y dice la palabra, la actividad demoníaca se exacerbará de una manera sin precedentes. O sea, nunca jamás en la historia del ser humano ha habido esto. Por eso Yeshua habló de la gran tribulación. Esta es la gran tribulación. Y dijo, habrá gran tribulación, lo dijo Yeshua en Mateo 24. Como nunca la ha visto en la tierra, ni la habrá. O sea, piensen lo peor que haya existido en la tierra. Eso no es nada comparado a lo que va a venir. Y esa es la recompensa que muchos recibirán, la retribución, que simplemente será la destrucción, por cuanto no caminan con Dios. Que los atormentaran, dice, pero que no se les permitió que los mataran, sino que los atormentaran durante 5 meses. ¿Y cuál es la función principal o qué hacen estos demonios en realidad? ¿Qué hacen los demonios? Atormentar. Un día vino un padre de familia y trajo su hijo ante Yeshua y le dijo, por favor, ayúdame, sánalo. Tus discípulos no pudieron hacer nada. Hace muchos años un espíritu ¿qué? Lo atormenta y lo ha querido matar, haciéndolo que se salte sobre el fuego, y lo ha querido ahogar. Y ese muchacho estaba atormentado por un demonio, y el padre también, al ver a su hijo así, en ese tormento. Y dice que Jesús con autoridad sacó el demonio.
¿A dónde fue ese demonio? Al abismo. Ese demonio, como todos los otros, están en el abismo, pero para aquel tiempo saldrán. Y como no tendrán el sello de Dios en su frente, serán tomados por esos demonios y serán atormentados 5 meses. Y el tormento que provocarán estos demonios sobre los seres humanos serán tal, que dice el versículo 6, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. 5 meses habrá una actividad diabólica, demoníaca sin precedentes, donde todos los habitantes de la tierra, todos, porque dice la palabra que esto es para ¿quiénes? Dice, ay de los habitantes de la tierra. En el versículo que leímos, ¿para quién será esa tormenta? Los habitantes de la tierra. Por cuanto amaron más las tinieblas que a la luz. Y habrá una actividad demoníaca. Y durante 5 meses, todos aquellos habitantes de la tierra, todos sin excepción, quedarán endemoniados. Y bajo esa posesión demoníaca harán que se maten unos a otros. En el sentido de tratarse de matar, ¿sí? Espiritual, o sea, intentarse, destruirse, dolor, pero habrá algo, un ingrediente especial que no lo ha habido en el ser humano. No morirán. O sea, recibirán castigo, recibirán flagelación, recibirán cantidad de cosas y no van a morir. Por eso dice el profeta Isaías, cercano está el día de la venganza del Dios Todopoderoso para traer su ira. Y el profeta Joel lo dice, que vendrá el tiempo de destrucción del Dios Todopoderoso. Y será algo terrible, destruido. ¿Por qué? Porque amaron más las tinieblas. Y dice acá entonces que habrá todo esto sobre la gente y vendrá una situación de destrucción. Y cuando pase esto, este toque de la trompeta, la quinta trompeta, durará ¿durante cuánto tiempo? 5 meses. Posteriormente a ese toque vendrá la sexta trompeta, o sea, lo que se conoce como la sexta trompeta, después de los 5 meses. Y ahí vendrá una gran batalla, una gran guerra. Mira lo que dice, se la muestro. El versículo 13. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, la cual decía al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que están preparados para la hora, día, mes y año. Ojo, ¿están qué? Reservados para el momento exacto. Y sigue diciendo, a fin de matar la tercera parte de los seres humanos. Y el número del ejército de los jinetes era 200 millones. Yo oí su nombre. Así vi en visión los caballos y sus jinetes, que tenían corazas de fuego, zafiro y azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y por sus bocas, salía fuego y humo y azufre. ¿Qué está viendo Juan? Él está viendo una visión del futuro. Y él está tratando de describir con su tiempo lo que está viendo allí. Él ve una cosa que le sale por la boca como fuego. Él está tratando de describir, pues él está viendo puro ¿qué? Puros armamentos, tanques, aviones, de todo esto. Y dice acá, las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones,
y de sus bocas salían como fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de ellos, es decir, por toda la capacidad de ataque, toda la capacidad que tenían. Y dice acá, pues el poder de los caballos el poder de los caballos estaba ¿en dónde? En sus bocas. ¿Y en dónde? Y en sus colas. Pues si uno ve un tanque moverse así, yo va disparando para todos lados, ¿será la cola o la boca? ¿Qué es eso? Tratar como de comprender a Juan, ¿no? Entonces no sé cómo hizo para describir eso. Y tenían cabezas, acá, porque sus colas son semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañan. Los demás seres humanos, los que no fueron muertos con esas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata, bronce y piedra y madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. No se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus robos. ¿Por qué no se arrepienten? Viendo todo esto, ¿por qué no se arrepienten? ¿Quién es el que produce arrepentimiento en el mundo? Es el Espíritu de Dios, que es el que convence de pecado, dice la Biblia, de justicia y de juicio. ¿Quién es el que convence? Espíritu Santo. Por eso si usted tiene Espíritu de Dios, cuando usted habla, no es usted el que está hablando la palabra a otra persona. Y si esa persona es una buena tierra y usted tiene el Espíritu de Dios, cuando usted abra su boca y le predique a esa persona, la semilla llegará y germinará. Y esa persona se habrá convertido no por usted, sino por el Espíritu de Dios que mora en su vida. Amén. Porque el Espíritu de Dios que está en nosotros. Pero el Espíritu de Dios fue dado ¿a quién? A la iglesia. Para aquel entonces, cuando venga ese juicio tan terrible, la iglesia ya no estará aquí. ¿Y por qué? Porque habrá sido tomada por el Mesías para ser llevada a un tribunal para recibir los galardones. Mientras aquí los seres humanos que no recibieron de Jesucristo están recibiendo la retribución en el reino del Señor, aquellos que somos hijos de Él y tenemos el Espíritu de Dios como sello, estaremos recibiendo los galardones, que son los galardones que habremos obtenido a través de nuestra fe, porque la fe trae recompensa. Ahora recuerde que la palabra fe, emuná, es estar tomado, asido, agarrado con toda fuerza a. Emuná, fe es estar tomado, agarrado, asido a. Depende de nosotros. ¿A quién? Si es del eterno Dios, recompensa y galardones de Él. Pero vemos que acá los seres humanos, por más que recibían todo eso, estaban ¿qué? Aferrados y agarrados ¿a qué? A sus ídolos, a los demonios, a sus engaños. Por eso dice la palabra aquí, lo dice perfectamente. No se arrepintieron. Dice el versículo 20, los demás seres humanos, los que no fueron muertos con esta plaga, ni aún se arrepintieron de las obras de su mano, ni dejaron de adorar ¿qué? Demonios, porque están agarrados a las manos ¿de quién? De los demonios, de las imágenes, de la idolatría. Están agarrados del homicidio, están agarrados de las hechicerías, de las fornicaciones, de los robos, de la maldad. Ese es su Dios. Y están asidos y tomados a ellos, pegados. Por eso no se arrepienten. Por eso la emuná recibe recompensa. La fe, la emuná recibe recompensa. La palabra emuná en hebreo. Entonces, ¿de qué estamos agarrados nosotros? ¿Del eterno Dios o de qué cosa? Y el problema es que a medida que pasa el tiempo, más que nos vamos agarrando. Por lo tanto, más nos tenemos que agarrar del Señor, de Él, y vendrá recompensa. Habrá galardón, dice la palabra. La fe traerá recompensa. El estar asidos a nuestro Dios nos dará la salvación, que no es la recompensa, sino lo que Yeshua nos ofrece a través de su muerte y resurrección. Pero al tener esa fe en Yeshua, esa misma fe nos dará
galardones, recompensas. Entonces el mundo estará sometido a una influencia demoníaca sin precedentes, una destrucción. Esos 200 millones que marcharon, sencillamente los muestra la palabra como la guerra última. Se los voy a mostrar para no dejarles así. Capítulo 16, versículo 12. Dice: y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para preparar el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales. ¿Qué hacen? Señales, milagros, prodigios. La gente se ha acostumbrado a eso, entonces la gente piensa que todo el que hace señales eso es de Dios. Y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Esa batalla que será la hora, el día, el mes y el año señalado. ¿Lo recuerdan? Y dice acá: yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del santuario del cielo, desde el trono, que decía: hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual nunca lo hubo jamás desde que existen hombres, seres humanos sobre la tierra. La gran ciudad se dividió, Jerusalén se dividió en 3, y las ciudades de las naciones cayeron. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Toda isla huyó y los montes ya no fueron hallados. Del cielo cayó granizo, un enorme granizo como del peso de 33 kilogramos. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sumamente grande. Con lo último que terminará esta guerra, conoce como la guerra del Armagedón, será con la aparición del Señor, cuando Él venga. Y cuando Él venga, literalmente la tierra será conmovida y habrá un terremoto tan grande, tan terrible, que jamás se ha registrado en la historia de la humanidad, ni siquiera en los tiempos de Noé. La tierra cambiará otra vez su forma. Toda isla huirá, todo monte huirá, desaparecerá. Todo esto por la manifestación de Jesucristo en esta tierra. Y Él vendrá, dice la Biblia, que vendrá a regir con vara de hierro a las naciones que hubieran sobrevivido. Esa será la retribución para ellos. Por cuanto no creyeron al Hijo de Dios, por cuanto no creyeron a la luz, sino que se complacieron en las tinieblas. Por eso nosotros como hijos de Dios debemos prevalecer. Y como Moisés, tener puesta nuestra mirada ¿en dónde? En la recompensa celestial. Sabiendo que en este mundo somos pasajeros. Que sí, que como hijos de Dios debemos comportarnos en este mundo. Que hay que trabajar, sí hay que trabajar. Que hay que luchar por nuestra familia, claro que hay que luchar por nuestra familia. Que hay que proveer, sí hay que hacerlo, porque la Biblia dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Que hay que ser un buen marido, sí. Que hay que ser un buen padre, sí. Que hay que ser un buen ciudadano, sí. Que Dios quiere que seamos bendecidos aún dentro de este desierto, sí. Él nos envía su bendición. ¿O no le enviaba Dios bendición a Israel en medio del desierto? Pero que esas bendiciones no eclipsen las cosas del cielo. Las bendiciones recibidas aquí no nos eclipsen, de tal manera que nos enamoremos tanto de esto aquí que no querramos ir allá. Habrá recompensa, buena o mala, y eso lo vamos a seguir viendo dentro de 8 días, porque el apóstol Pablo habla de eso, de la recompensa buena y la mala. Y nosotros estamos llamados para vivir una fe, una emuná, que tiene su mirada puesta en la recompensa del cielo. Por eso no somos de la tierra, no somos terrenales, por eso somos espirituales ahora. Sí, vivimos en este cuerpo y no nos volvemos a olvidar que este cuerpo es parte de nuestro ser integral. Por eso también hay que administrarlo espiritualmente, no dar nuestro cuerpo al pecado, sino vivir para el Señor, para Dios. El ser es integral, espíritu, alma y cuerpo. Y si usted contamina su cuerpo, está contaminando su alma y su espíritu. Por eso debemos vivir íntegramente.
sabiendo que nuestra fe es para preservación del alma, para salvación de ella, y que esa misma fe recibirá ¿qué? Recompensa. Y que nosotros tenemos el sello de Dios en nuestra vida, en nuestras frentes, que es el sello del Espíritu Santo, por el cual somos hijos de Dios Altísimo, y Él es nuestro Padre Celestial, y por el cual tendremos derecho a heredar el reino de los cielos. ¿Cuántos van a heredar el reino de los cielos? Amén. Pero hay que vivir limpiamente, santamente, en santidad. Por eso la Biblia dice: y el que es santo, lo dice en el libro Apocalipsis, santifíquese aún más. Y el que es impuro, pues viva impuro más. O sea, es donde, en este tiempo, mis amados, en donde empieza a verse la diferencia entre los santos y los profanos, los impíos. Entre lo que es santo de verdad y lo impío. No puede seguir una amalgama allí, una cosa rara allí, de santidad y de inmundicia que se ha vivido. No, no más. Porque el Señor vendrá a tomar a su pueblo un día. Y si somos pueblo de Él, seremos tomados por Él. Que cada día el Señor nos ayude a esto, a santificarnos más. De eso se trata el último mensaje de este tiempo. El mensaje de este tiempo no es tanto de visión y éxito, de prosperidad, de sueños y de pare de sufrir y de hágase rico y hágase millonario y crea que Dios le va a hacer un hombre. No, Dios nos va a bendecir, yo creo eso. ¿O será que Dios nos ha bendecido? ¿Será que Dios no nos sorprende con sus bendiciones gloriosas constantemente? Cada rato yo escucho testimonio de ustedes. Uy, pastor, el Señor me bendijo. Yo, gloria al Señor, pero que eso no te eclipse. Amén. La predicación de este tiempo es: sean santos, porque su Dios es santo. Estamos en los últimos tiempos, literalmente. El tiempo está por cumplirse. El que es santo, santifíquese aún más. El que vive en injusticia, en pecado, pues dice la Biblia, peque aún más, sea injusto aún más. ¿Cómo así que la Biblia lo manda a pecar más? Sí, porque así vive el pecador. Hay que marcar de una vez la brecha, la diferencia. Saber que nosotros tenemos una responsabilidad de ser luz sobre esta tierra y de predicar el evangelio aún a muchos. Ese es el desafío para la iglesia de los últimos tiempos. Predicar la palabra a tiempo, predicarla con nuestros labios y con nuestro testimonio. Amén. ¿Estamos? ¿Dónde está la iglesia de Jesucristo? La novia, la que se va con el Señor. Amén. Somos la novia. Pero recuerden, hay mucho por hacer allá. Sería egoísta querernos ir nosotros únicamente, sabiendo que hay muchos que allá pueden aún recibir la palabra de parte de nosotros. Hay que predicar, iglesia. Hay que predicar. Hay muchos aún por entrar a esta arca de salvación que se llama la iglesia de Jesucristo. Coloquémonos de pies, por favor.